Amigos muy queridos del Museo Nacional de las Intervenciones, a nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, del INA y de todo el equipo del recinto, así como de Balán Bartolomé, nuestra artista contemporánea, y Cristian Barragán, el curador, les doy la más cordial bienvenida a la exposición virtual Mexímoron, México, not México. ¿Por qué presentar arte contemporáneo en un recinto histórico, en un monumento nacional? Bueno, realmente la respuesta es muy fácil. Balam trabaja con conceptos que nosotros abordamos en el guión, en el hilo conductor de nuestras salas de exposición del Museo Histórico. Sí, Balam habla de territorio, de geografía, de patria, de soberanía, de identidad. Y para nosotros es muy importante formar nuevos públicos y comunicar este tipo de contenidos por medio de otras plataformas gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. Gracias. La historia, de acuerdo con el historiador y antropólogo Miguel León Portilla, no es asunto del pasado. En palabras suyas, la historia solo existe en presente, en el presente en que ocurrió y en el presente en que la evocamos, la estudiamos, la investigamos o la conocemos. La historia, pues, no pertenece al tiempo, sino a las mujeres y hombres que lo habitamos. Del mismo modo, todo artista es testigo de su tiempo, y su tarea consiste en atender la encrucijada donde convergen el tiempo histórico y el contemporáneo. Mexímoron fue el título de la exposición que presenté en el Museo Nacional de las Intervenciones en 2018 y que ahora muestro en versión digital, corregida y ampliada bajo el nombre Mexímoron, México, not México. El proyecto hace una revisión crítica de encuentros interculturales, tomando como punto de partida la intervención norteamericana y la participación en ella del Batallón de San Patricio. De este modo vinculo materia histórica y estética para cuestionar la vigencia de los conceptos de nación, frontera, patria y migración. Mi nombre es Balán Bartolomé y los invito a recorrer conmigo esta exposición. Hoy por hoy, cuando la coyuntura política en el mundo es crítica, cuestionar la noción de identidad, frontera y soberanía es de vital importancia y obliga a preguntarnos si ha cambiado el escenario político desde el siglo XIX. Ejemplo de esta reflexión es la obra Liberty Not Freedom, donde coexisten una moneda de cuarto de dólar, objeto asociado con el poder y la riqueza, y una semilla de aguacate, materia asociada con la exuberancia y la salud. Los términos, aunque parecidos, son opuestos. Traducir el título a libertad no es independencia es un contrasentido puntual, pues nos habla de la relación histórica entre México y Estados Unidos, al tiempo que evidencia cómo se ejerce el control económico del primer hacia el tercer mundo. En palabras del poeta chiapaneco Balam Rodrigo, la imagen representaría una guillotina decapitando a la mexicanidad. Otro paralelismo entre el pasado y el presente sucedió en 1845 con la Gran Hambruna Irlandesa, donde la pérdida de la cosecha de papa, un tubérculo de origen americano que a su vez migra hacia Europa, provocó la muerte por inanición de 1 millón de personas y la migración de 1 millón más, la mayoría hacia los Estados Unidos. Una vez en América, los inmigrantes varones fueron obligados a enlistarse en el ejército para ir a la guerra contra México. Un puñado de ellos, que luego formaría el Batallón de San Patricio, desertó del ejército norteamericano al sentirse identificado con la causa mexicana, donde una potencia económica, militar y protestante como los Estados Unidos actuaba contra un México pobre y católico, como sucedía a Irlanda con respecto a Inglaterra. Como consecuencia de esta guerra,
México perdió más de la mitad de su territorio. En este marco, la batalla de Churubusco representó un papel cardinal, pues fue clave para decidir la victoria a favor de Estados Unidos. La reyerta sucedió en el área que actualmente alberga el Museo Nacional de las Intervenciones. Bajo estos antecedentes, Mexímoron, Mexico Not México, confronta objetos pertenecientes a la colección del museo con otros de mi autoría. Exhibir el proyecto en el mismo escenario de los hechos posibilitó una metaficción entre arte e historia, con el objetivo de activar una serie de preguntas que permitieran a los asistentes la reflexión y libre asociación de los eventos citados. Dicha reflexión se logra a través de recursos retóricos como la paradoja, el oxímoron y el anagrama. Un ejemplo de paradoja se aprecia en la escultura Doble Diana Sorda. Al contraponer y sellar dos clarines, propios de la banda de guerra, enfrento de modo metafórico dos estados-nación. El resultado ubica al espectador ante un no espacio donde se definen y cancelan las fronteras, pero también donde se reconcilian. La escultura convive con una bandera de época, la del Segundo Regimiento Ligero, perteneciente a la colección del Museo Nacional de las Intervenciones. El oxímoron lo encontramos en la obra titulada Bad Hombres, un platón realizado con la técnica de Talavera, un proceso cerámico que se origina en Medio Oriente, luego viaja a España y de ahí migra hacia América. La obra en cuestión mezcla el imaginario folclórico y el tecnológico con la intención de reflejar la reconfiguración constante de la frontera y las razones con las que Estados Unidos justifica sus políticas de intervención. La migración, la guerra contra las drogas, entre las que se encuentran las derivadas de la amapola, y una intervención silenciosa aunque no menos grave, que sucede a través de las telecomunicaciones y las redes sociales. Como sabemos, las zonas de conflicto se han desplazado al espacio virtual, a redes sociales como Twitter o Facebook, cuyo impacto político es significativo. El diálogo con el pasado se da en esta ocasión con la presencia de un especiero para amapola encontrado en la cocina del Museo Nacional de las Intervenciones.
también realizado con la técnica de Talavera. Otro oxímoron que está presente en los conflictos bélicos es el del patriota y el desertor, cuya definición implica defender o abandonar una causa. Esto se ilustra con la historia de los integrantes del Batallón de San Patricio, quienes en México son considerados patriotas, mientras que en Estados Unidos de América se les ve como traidores por abandonar las filas de su ejército. Al concluir la guerra de intervención, los soldados sobrevivientes del Batallón de San Patricio fueron marcados en la mejilla con un hierro al rojo vivo con la letra D, por desertores. Siguiendo esta línea de pensamiento, encontramos también la animación Patria Pirata. El anagrama contenido en ambas palabras cuestiona cómo es que una nación que ha sido intervenida y saqueada durante siglos se mantiene de pie. Cómo asimila el país la influencia extranjera y cómo transforma su identidad mediante la apropiación de bienes culturales externos. Y por último, ¿se puede hablar de la autenticidad de un pueblo? La exposición dispuso un mapa con múltiples planos de información y cuestionamientos alrededor de la utilidad del arte como un puente reflexivo entre la historia y la estética. Se recurrió al formato museológico y al discurso expositivo de la institución histórico-antropológica, bajo el entendido de que, en contraste con el Museo de Arte Contemporáneo, donde la carga ideológica del contenedor hace que lo ahí expuesto adquiera cualidades, en el Museo Histórico el contenido nutre a su continente. Esto permitió discutir simultáneamente el potencial ideológico y dogmático del museo como generador de conciencia y verdad. En conclusión, Mexímoron, Mexico not México, es el testimonio de una de las muchas circunstancias que, desde el pasado, explican nuestro presente. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.